haciendo un breve repaso, pues simplemente hemos visto que existen distintos modelos de constitución, básicamente girando en lo que significa estos dos conceptos, ¿no? La constitución como orden o la constitución como norma. Y en el caso primero, la constitución como orden habíamos señalado finalmente que estos modelos, esta perspectiva, pues se identifica, se asocia, ¿no?, con propuestas políticas de corte comunitario, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de la constitución como norma, pues evidentemente esto se identifica con las constituciones políticas liberales, individualistas, básicamente, ¿no? Ahora, evidentemente, después de la segunda mitad del siglo pasado, existe, ¿no?, una marcada tendencia entre los constitucionalistas, ¿no?, a seguir más bien la concepción o el modelo de constitución como norma. Y digamos como que se deja fuera o se deja de lado el modelo de constitución como orden. En ese sentido, hablar de constitución como norma entonces implicaría o bien, ¿no?, referirnos a la norma en un sentido descriptivo, que es básicamente lo que hace, ¿no?, la corriente teórica positivista, ¿no? O bien nos referimos a la norma en un sentido valorativo, axiológico, ¿no? Y ese es justamente el caso de las corrientes no positivistas llamadas neoconstitucionalismo, por ejemplo, ¿no?, teorías argumentativas, entre otras. Así que es un poco ese el debate actual, digamos así, y es entonces alrededor de esos puntos que voy a centrarme en esta segunda parte de la presentación, ¿no? Porque, les decía, vamos a trabajar ahora ya de manera un poco más precisa sobre lo que implica digamos, la perspectiva positivista contemporánea en cuanto a lo que es la temática de la interpretación y la interpretación de la Constitución, y evidentemente lo que implica también hablar de la interpretación de la Constitución bajo estos esquemas post-positivistas o no positivistas del derecho, ¿no? Y en ese sentido también se habían escogido algunos autores en particular que precisamente no desarrollan estas temáticas desde las dos perspectivas, ¿no? Entonces, en el caso del positivismo, o en el caso, digamos, desde la perspectiva científica, ¿no?, del derecho o teórica, en sentido estricto, habíamos tomado el caso del profesor Ricardo Guastini, ¿no? Y para el modelo no positivista o postpositivista habíamos considerado los aportes de los académicos Ronald Dworkin y Robert Alexy, finalmente, ¿no? Estos dos últimos, de hecho, son bastante conocidos por nosotros. En los últimos años ha habido mucha difusión de sus teorías, pero igual no está de más tenerlas presentes, sobre todo porque representan, ¿no?, lo que es un poco la teoría constitucional contemporánea en cuanto a lo que es ¿no?, toda esta propuesta de rematerialización del derecho o moralización del derecho, como también se dice. Ahora, habíamos hecho también hincapié en lo siguiente, y es que en verdad, si hablamos en un sentido, digamos, formal de los términos, teoría de la interpretación es algo descriptivo, básicamente. Y una teoría interpretativa responde a una pregunta en concreto: ¿qué es la interpretación? Y en el caso particular vemos qué es la interpretación constitucional. En cambio, cuando estamos hablando de las propuestas de Dworkin, de Alexy, ¿no?, de Dworkin particularmente, lógicamente que ahí cambia la pregunta, ¿no? Y la interrogante en esta oportunidad sería ¿cuál debe ser la interpretación, ¿no?, correcta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se debe de interpretar la Constitución? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué es la interpretación? ¿Cómo se debe interpretar? Y yo les dije que tenemos que tener clara esa distinción, porque obviamente a partir de esta distinción también es que se puede comprender mejor estos discursos de estos académicos, ¿no?, y de lo que finalmente nos ofrecen a nosotros en cuanto a, bueno, también en cuanto a lo que buscamos, ¿no?
claro, si uno busca simplemente el conocimiento, ¿no?, de la realidad de la interpretación, pues evidentemente, ¿no?, autores como Tarello, Guastini, Comanducci, por ejemplo, ¿no?, pueden sernos de bastante ayuda, o Joseph Raz, ¿no?, el caso también de las teorías positivistas duras. Y en cambio, si nosotros queremos, ¿no?, trabajar sobre lo que significa, ¿no?, lo que podría ser una práctica correcta de la interpretación, o una interpretación correcta, ¿no?, o lo que pretende ser una interpretación correcta, entonces sería, ¿no?, dable, pues, referirnos a la literatura de autores como Ronald Dworkin, ¿no?, Gustavo Zagrebelsky, ¿no?, inclusive Luigi Ferrajoli también, que si bien es cierto aparece como un teórico positivista, ¿no?, crítico le dicen, pero igual sus posturas tienen también coincidencia, ¿no?, con esta lectura moral del derecho que viene siendo practicada por muchos autores, también es verdad, ¿no?, pero que en todo caso, como dije, uno siempre tiene que ser, por lo menos desde el punto de vista académico, ¿no?, tiene que ser también algo escéptico respecto a cualquier propuesta, ¿no?, justamente, ¿no?, el conocimiento también siempre surge de dudar y de no tomar nada como dogma, ¿no?, en todo caso. Ahí también a veces puede haber un peligro en estas corrientes dogmáticas o no positivistas que, según sus críticos, precisamente adoptan, ¿no?, esta actitud muy dogmática, ¿no?, una actitud poco flexible, y entonces esto sí puede generar algunos inconvenientes. Correcto. Así dicho esto, entonces vamos a comenzar, pues, aproximándonos hacia lo que implica esta primera interrogante que decía, es la pregunta, ¿no?, que nos plantea una teoría interpretativa propiamente dicho, ¿no?, y la pregunta decía ¿qué es interpretar? En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, podemos tomar como referencia, decía, el aporte de este profesor italiano, Riccardo Guastini, que está vinculado, ¿no?, a una escuela que se conoce como la Escuela del Realismo Genovés, ¿no? Es una digamos, escuela de pensamiento jurídico que también no se ha nutrido mucho de lo que es la filosofía analítica, ¿no? Es decir, aquella que trabaja, ¿no?, sobre el lenguaje, sobre los conceptos, en fin. Y en el terreno de la interpretación propiamente dicho, ¿no?, ha hecho grandes aportes, justamente porque ha estado, ¿no?, tratando siempre de describir lo que implica la interpretación, inclusive partiendo del propio término como concepto, ¿no? Interpretar es una palabra, ¿no?, y como ustedes saben, pues todas las palabras tienen significados. Así que se trata de ir, ¿no?, en primer lugar, al significado de la palabra, ¿no?, que es interpretar. Y entonces Guastini, ¿no?, puede decir que interpretar resulta siendo, ¿no?, puede ser concebido como una actividad, ¿no?, o puede ser también tomado como el resultado de dicha actividad. Ahora, si hablamos de una actividad, tenemos que preguntarnos qué tipo de actividad es esta, ¿no?, la de interpretar. Y en principio, ¿no?, puede mostrarse como una actividad de carácter mental, ¿no? Pero ciertamente, ¿no?, las actividades mentales no son susceptibles de control, ¿no? Y en ese aspecto, pues, se puede también considerar que la interpretación resulta siendo una actividad de carácter, digamos, lógico, discursivo específicamente, ¿no? En este sentido, ¿no?, cuando, por ejemplo, cualquier individuo sujeto, ¿no?, elabora este enunciado, ¿no?, X significa Y, entonces ya está realizando una actividad discursiva, ¿no?, y que se puede plasmar, ciertamente, como dije, en un enunciado, ¿no?, que es una construcción lógica. Es este punto importante realmente porque finalmente vamos a ver que la lógica que está detrás, ¿no?, de esto nos lleva también a poder, por ejemplo, ¿no?, determinar, y esto siguiendo el esquema de esta escuela, ¿no?, que en realidad, ¿no?, la interpretación va a ser un acto de voluntad, ¿no? Y por eso es que la escuela realista italiana es una escuela escéptica en el ámbito interpretativo, ¿no? Escéptica porque
asume que la interpretación es un acto de voluntad y por ende toda interpretación es siempre subjetiva, ¿no? Claro, cuando yo digo, ¿no?, X significa Y, estoy ejerciendo un acto de voluntad, estoy decidiendo que esto es así y de esa manera se está describiendo, ¿no?, finalmente la realidad de la interpretación, ¿no?, en principio. Esto se puede de pronto, ¿no?, encontrar toda esta perspectiva, ¿no?, en diversos trabajos de Guastini, como decía también de su maestro Tarello y otros autores, pero hay un texto en particular que resulta casi, digamos, de lectura obligatoria, si es que abordamos la temática de interpretación, y es justamente el texto que se titula Disposición versus norma, ¿no? Este es entonces el trabajo que vamos a tomar como punto de partida y evidentemente vamos a referirnos también a esta famosa distinción que corresponde, ¿no?, que corresponde a la escuela genovesa. Una distinción que, según entiendo, ¿no?, surgió en Italia precisamente en un contexto en donde se estaba discutiendo sobre el tema del control de constitucionalidad, ¿no? Y en ese sentido parece que habían muchas discrepancias en torno a cuál debería ser el objeto de control, ¿no?, porque habían distintos términos, ¿no?, ley constitucional, normas, en fin. Entonces había un sinfín de etiquetas, llamémoslo así, ¿no?, que hacían confusa esta labor. Así que en ese sentido lo que va a plantearse con esta distinción, disposición versus norma, es aclarar básicamente esa situación, ¿no? El analítico, y ahí sí yo le veo una cosa siempre favorable, ¿no?, trata de ser siempre muy cuidadoso con la determinación del objeto, ¿no?, porque recuerden que en este ámbito de las teorías estamos pues siempre trabajando sobre objetos, ¿no?, sobre objetos que pueden ser entonces o que necesitan ser definidos o determinados, y hay que ser, como dije, muy preciso en su definición, ¿no? Por eso es que ante la confusión inicial ahora se trata de aclarar esto y ser mucho más específicos, ¿no? Bien, vamos a ir entonces hacia esta distinción, disposición de sus normas, vamos a ver qué cosas significan, ¿no? Previamente, claro, tenemos aquí algunas ideas que se señalan también en este texto, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden leer lo que es en realidad una de las definiciones que sugiere Guastini, ¿no? La interpretación jurídica es la atribución de un sentido, ¿no?, significado a un texto normativo. Esta es una buena, ¿no?, una buena definición, porque claro, atribución ya involucra justamente lo que les comentaba, ¿no?, el ejercicio de la voluntad, ¿no?, el concurso de la voluntad, y entonces vamos a reconocer también que se parte, ¿no?, de un texto que es el que se llama texto normativo, ¿no?, para luego atribuirle un sentido, atribuirle un significado. Con lo cual, luego vamos a ver pues que finalmente estamos ante dos objetos, ¿no? Un objeto que es el punto de partida, ¿no?, que es el texto normativo, y un resultado de esta, digamos, de la atribución, que sería lo que finalmente vamos a entender por norma, en todo caso. Pero bueno, continuamos entonces. Bueno, esto que ya lo había comentado previamente, ¿no?, dice Guastini, ¿no?, considera que interpretar es una actividad mental, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, no podría ser, digamos, algo lógico, sino más bien algo de carácter psicológico. Pero para poder llevarlo al análisis lógico, que es evidentemente fundamental, por ejemplo, en la actividad motivadora del derecho, que ahora es tan importante, ¿no?, motivar. Entonces, evidentemente requerimos que sea una actividad lógica, ¿no? Lo lógico es susceptible de control racional, ¿no? Lo psicológico, como es interno, pues no puede ser materia de ningún tipo de control, ¿no? Y en ese caso, pues, se deriva hacia esta fórmula de la actividad discursiva, ¿no? Entonces,
de actividad mental se pasa a ser actividad discursiva. ¿De acuerdo? Entonces, y esta actividad discursiva se puede expresar bajo este enunciado, ¿no? T significa S. En donde el concepto, perdón, la palabra o la letra T se entiende como el texto discursivo de las fuentes. Sería el punto de partida. Y luego S representaría finalmente, ¿no?, el discurso elaborado por el intérprete, ¿no? Ya sería básicamente el resultado de la interpretación. Es decir, que se parte, ¿no?, de un texto por interpretar y se llega a un texto interpretado. Adelantándonos un poquito a lo que viene después, pues al texto por interpretar lo vamos a denominar disposición, al texto interpretado lo vamos a llamar norma. Y obviamente esto nos genera también una realidad distinta de pronto a la que uno, por lo menos yo con Sociedad de Derecho, tenía planteada, ¿no? Como es que asumíamos que los códigos o los textos están constituidos por normas, ¿no? O que, no, digamos, en este caso, a toda disposición, ¿no?, le corresponde una norma, por ejemplo, ¿no? O sea, que habría aparentemente una relación de unívoca, ¿no? Pero que en verdad, luego, analizando con detalle, vamos a ver que no es exactamente así las cosas, ¿no? Y que, evidentemente, ¿no?, bajo esta lógica, en el derecho lo que tenemos son textos, distintos textos por interpretar, y luego, ¿no?, claro, bajo el esquema realista italiano, pues bien, ¿no?, bueno, viene el intérprete, y el intérprete, ¿no?, a través del ejercicio de su voluntad, ¿no?, determina, ¿no?, la norma, o define la norma a partir del texto, ¿no? Y entonces, esto, pues, como dije, cambia mucho también los esquemas mentales que uno pudo haber conocido, ¿no?, en la facultad de Derecho, o por lo menos más o menos estudiado así. Por lo menos cuando estudiaba en la Católica no había mayor referencias a Guattari ni a nada de eso, ¿no? Bueno, a lo mucho cuando trabajamos con Marcial Rubio, ¿no? Pero en fin, ¿no?, las cosas han cambiado bastante, y evidentemente ahora tenemos mucha literatura que es bastante asequible, ¿no? Continuando en este sentido, una de las cosas que, por ejemplo, les gusta a los analíticos, como les adelantaba, es definir siempre conceptos, ¿no? O sea, cada término tiene su significado, y evidentemente en el terreno académico siempre es importante que uno defina claramente los conceptos, ¿no? Eso es como, si se quiere, la regla inicial, fundamental para hacer un trabajo académico serio. Y entonces, en este caso, podemos, por ejemplo, encontrarnos aquí una serie de definiciones de conceptos que son empleados, ¿no?, en este análisis, ¿no? Por ejemplo, el concepto documento normativo, ¿no?, definido como conjunto de enunciados del discurso prescriptivo. El concepto enunciado, que se define como cualquier expresión lingüística que tiene coherencia. Y lo que les estaba comentando hace un instante, ¿no?, una ley no coincide necesariamente con un enunciado, ¿no? Un artículo de una ley podría estar constituido, por ejemplo, por una pluralidad de enunciados. Así que, evaluando esto, uno puede también, ¿no?, observar que el lenguaje, ¿no?, presenta diferentes posibilidades, ¿no?, en todo caso. Y ya entrando a lo que nos interesa fundamentalmente aquí, serían las definiciones de estos dos conceptos principales, disposición y norma, ¿no? Y ahí está, dice: disposición, cada enunciado que forma parte del discurso normativo. Norma es el sentido, significado atribuido a una disposición o a un conjunto de disposiciones. En este sentido, la disposición es un texto aún por interpretar, la norma es el texto interpretado. Evidentemente, cuando nosotros tenemos un problema jurídico, pues vamos a requerir, ¿no?, de normas para poder
encontrar alguna respuesta que sea razonable, que esté justificada, ¿no? Entonces, ciertamente a nosotros nos interesa contar con normas, ¿no? Y las normas, como dije, empiezan a partir de las disposiciones, ¿no? Que representan también, ¿no?, enunciados que, como dice ahí, forman parte, ¿no?, de esto que llamamos también documento normativo. No sé si hasta aquí, por favor, está claro. Si tienen alguna duda. Bueno, en este sentido, por ejemplo, también Guastini hace, ¿no?, una comparación entre la labor del intérprete y la labor del traductor, ¿no?, que son básicamente afines, ¿no?, por una razón muy sencilla, porque en realidad nosotros estamos hablando aquí de dos objetos, el intérprete y el traductor. Entonces están, ¿no?, en una relación, digamos, muy afín, ya que ambos parten de un texto para llegar a otro texto, y por lo tanto al final tenemos dos textos. Son dos textos que a su vez, diríamos, son textos distintos, ¿no?, en la medida, pues, que, ¿no?, media entre ambos la acción, ¿no?, del intérprete o del traductor. Finalmente, si bien, como dije, el punto de partida es el texto original, ¿no?, el discurso de la fuente, termina en un discurso del intérprete que es entonces también el libro traducido, digamos, por este traductor, ¿no?, y eso, pues, como que finalmente también destaca, ¿no?, este carácter decisionista, digamos así, de la interpretación, ¿no? Por eso esta escuela se llama realista, escéptica, ¿no?, decisionista, voluntarista, porque finalmente, ¿no?, hablar de voluntad significa también de hablar de poder, ¿no?, de poder y de creación, ¿no? Y entonces estamos creando un objeto que no es el mismo que el objeto inicial, ¿de acuerdo? Y entonces bajo esta lógica, pues, como decía, evidentemente, ¿no?, se tiene que arribar a esta afirmación, ¿no?, en el sentido que toda interpretación es siempre subjetiva, ¿no? Y esa es la lógica de los enfoques realistas en el derecho, que en este caso es el realismo italiano, ¿no? Como sabrán, también hay realismos en Estados Unidos, hay realismos en el mundo escandinavo, ¿no? Básicamente son los tres contextos donde se han desarrollado, ¿no?, enfoques de realismo jurídico, y eso es lo que tenemos aquí concretamente, ¿no? Finalmente, vamos a poder encontrarnos también con algunas situaciones que en verdad pueden mostrarnos también lo que son los problemas que se enfrentan cotidianamente en la aplicación del derecho, porque lógicamente para aplicar el derecho siempre es necesario interpretarlo, ¿no? Si bien es cierto, igual esto también lo dice Guastini, cuando se habla de interpretación podemos hablar de interpretación en un sentido estricto, ¿no?, que implicaría más bien referirnos a la interpretación cuando existe algún tipo de disenso sobre el significado, ¿no? Pero en cualquier circunstancia igual hay que interpretar para poder determinar si hay o no disenso, ¿no? O sea, y Guastini insiste en la subjetividad, porque de pronto para una persona puede decir que hay disenso, pero para el otro no hay disenso, ¿no? Es como cuando uno tiene un conflicto y dice, bueno, yo no tengo ningún problema con él, pero él sí tiene un problema conmigo, y en ese momento ya hay un conflicto, ¿no? Así que en este punto también, ¿no?, siempre se va a interpretar, y entonces lógicamente van a surgir, como dije, algunas situaciones problemáticas en los hechos, ¿no? No me acuerdo si les comenté esto, pero generalmente, ¿no?, ahora en la teoría del derecho nosotros vemos que tanto los autores positivistas como los no positivistas concuerdan en los problemas que existen, ¿no?, y que son básicamente tres en realidad, ¿no? Textura abierta, o sea, indeterminación, ¿no?, lagunas y antinomias. El primero, que se refiere a un ámbito, digamos, a problemas de lenguaje en principio, ¿no?
y esto ya lo comentaba también un positivista interesante como fue Herbert Hart, ¿no? El concepto del derecho, la famosa textura abierta, ¿no? de los enunciados normativos que implican justamente que uno puede, ¿no? encontrarse con problemas de vaguedad o problemas de ambigüedad, ¿no? que son problemas de lenguaje, ¿no? Ambigüedad que de pronto no puede ser tanto en un plano semántico, ¿no? como en un plano sintáctico, ¿no? Un plano semántico, por ejemplo, ¿no? cuando utilizamos términos como banca, puede referirse a las finanzas, ¿no? a un lugar donde sentarnos, ¿no? Tributo, homenaje, ¿no? o impuestos, ¿no? Motivación, ¿no? que es para para nosotros justificación, ¿no? pero para otros puede ser, pues, no sé, estimular al empleado para que pueda producir más, en fin, ¿no? son típicos ejemplos de conceptos ambiguos, ¿no? Y el típico ejemplo también de la ambigüedad sintáctica, ¿no? cuando encontramos un enunciado que dice, por ejemplo, ¿no? el testigo vio corriendo al sospechoso, ¿no? Entonces, bajo esta construcción, el testigo vio corriendo al sospechoso, no sabemos si es que el sospechoso estaba corriendo o el testigo estaba corriendo y vio al sospechoso, ¿no? Si es este segundo caso, por ejemplo, sí tiene importancia, ¿no? Porque, claro, si estaba corriendo, de repente no lo ha visto bien, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? de encontrarnos con ambigüedades. Y en el caso típico de la vaguedad que mencionaba Hart, ¿no? cuando decía este letrero famoso en el parque, ¿no? prohibido el ingreso de vehículos, ¿no? Y entonces, claro, uno se preguntaba, ¿qué pasa si viene un niño, ¿no? con un carrito, ¿no? a jugar en el parque, ¿no? que es un vehículo, ¿no? o de pronto viene con su bicicleta, que también es un vehículo, ¿no? y en fin, ¿no? la vaguedad nos indica concretamente que existen, ¿no? una serie de posibilidades de incluir miles de objetos dentro de esta clasificación mayor, ¿no? Y que eso se da precisamente por la falta de información que tenemos, ¿no? en este caso. El término vehículo pues simplemente puede ser tomado como medio de transporte, ¿no? Lógicamente que yo al incluir elementos voy limitando el rango de objetos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir vehículo motorizado de 4 ruedas, ¿no? O en fin, ¿no? ya puedo ir añadiendo más y más elementos y voy delimitando mi objeto, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Sí es posible, y en el campo constitucional obviamente también, bueno, mucho trabajo, la tarea, pero igual uno puede encontrar muchos enunciados que pueden mostrar vaguedades, ¿no? o ambigüedades en textos como puede ser la Constitución, que finalmente es también un texto, ¿no? porque bajo esta lógica, ¿no? todos son textos por interpretar, ¿no? Finalmente, no todas son construcciones de lenguaje, ¿no? Podemos llamarle Constitución, Código Penal, Código Civil, pero son estructuras lógicas y por lo tanto tienen, ¿no? la misma digamos, tarea, o nos llevan a la misma tarea, ¿no? de interpretación en el sentido que se plantea aquí. Ahora, esta textura abierta, decía, ¿no? es un tema que, por lo menos en el esquema de Hart, ¿no? podía ser resuelto, ¿no? tanto, ¿no? a partir de lo que podía ser el juego de la discrecionalidad, que es una práctica, digamos, que corresponde también al positivismo, ¿no? como finalmente también podemos encontrar a veces situaciones que no ameritaban tampoco mayor problemas, ¿no? En general, ¿no? Pero además de este problema de la indeterminación de la textura abierta, les comentaba, igual encontramos problemas de lagunas, ¿no? aparentemente encontramos casos que no encuentran una solución, ¿no? Dentro de lo que nosotros poseemos en ese momento, ¿no? que llaman laguna, ¿no? un caso que no tiene una respuesta, o un problema que no tiene una respuesta. Y finalmente también encontramos los problemas de antinomias, que son básicamente colisiones o conflictos entre, digamos, entre distintos enunciados, ¿no? Igual, ¿no? hay clasificaciones sobre estos conceptos de antinomias y de lagunas, ¿no? en fin, pero a donde apuntaba, donde iba, era básicamente a lo siguiente, ¿no? Los positivistas, como comentaba en el caso de Hart, por ejemplo, apelan, ¿no? a la tesis de la discreción para zanjar o resolver estos problemas. Y en cambio, los constitucionalistas, en la lógica contemporánea, ¿no? van a apelar precisamente a la Constitución para poder resolver estos
problemas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la Constitución podría decirnos, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver, ¿no?, una antinomia, para poder resolver un aparentemente vacío, laguna, ¿no?, y también en cuanto al tema de la indeterminación, ¿no?, la textura abierta. Así que en general los problemas son los mismos, solo que cada uno da respuestas distintas, ¿no? O bien opongo yo la discreción, o bien apelo a la Constitución, o los llamados teóricos de la argumentación jurídica actuales también nos dicen, bueno, apelemos a la argumentación, ¿no? Si se presentan estos problemas, entonces la argumentación es la vía para zanjar. O sea, acuerdo sobre los problemas, disenso sobre las soluciones a los problemas, ¿no?, que es básicamente la situación en el debate, ¿no? Ahora, justamente en este sentido, ya para volver a nuestro autor, Guastini encuentra, ¿no?, que es posible también tener distintas situaciones que precisamente se dan a partir de estos problemas que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, existe, ¿no?, la posibilidad, y acá simplemente se está describiendo la cosa, no se está describiendo el escenario, una posibilidad en donde exista una disposición, pero que pueda generar diferentes normas, ¿no? Entonces sería el caso de disposición con normas. Y esto, dice, puede darse también a partir precisamente de la indeterminación de los problemas del lenguaje, ¿no?, de las ambigüedades, de las vaguedades, etcétera, ¿no? Pero no solamente existe este problema, ¿no?, o esta situación de encontrar una disposición con normas, o que puede implicar muchas normas, ¿no? También, dice, existen disposiciones sin norma, ¿no? Y en este caso se estaría refiriendo básicamente al empleo, ¿no?, de reglas del tipo, ¿no?, es obligatorio realizar el acto A, ¿no?, está prohibido realizar el acto B, y esto es entonces lo que puede, ¿no?, darse como ejemplos en estos casos donde dice existen disposiciones sin norma, ¿no? O sea, dentro de, digamos, otra perspectiva, podríamos estar considerando aquí una simple interpretación literal, ¿no?, del enunciado. Por lo tanto, por eso se dice que hay disposiciones sin norma. Y también, por ejemplo, podemos encontrarnos con este otro caso que puede más bien referirse a ya un poco la lógica que va planteando las perspectivas digamos, constitucionales actuales, ¿no? Normas sin disposiciones, normas sin disposiciones. Por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros obtenemos una norma, ¿no?, a partir de distintas disposiciones. Por ejemplo, hace algunas semanas, revisando un caso con alumnos sobre este tema, bueno, de la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, claro, no existe una disposición específica, ¿no?, pero algunos han podido, ¿no?, reunir diferentes disposiciones, ¿no?, que se refieren, por ejemplo, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, ¿no?, y a partir de todas esas disposiciones, ¿no?, establecen una norma que permite, ¿no?, por ejemplo, o permite en algunos casos, ¿no?, la objeción de conciencia, ¿no? Había este caso de hace unos años, ¿no?, de un médico adventista, ¿no?, que le habían modificado su horario de trabajo para que labore el día sábado, me parece, ¿no? Y entonces al final, claro, sale una resolución en su favor, justamente, ¿no?, a partir de lo que es el reconocimiento de la objeción de conciencia, ¿no? Pero en todo caso se podría ver más bien que en el razonamiento y en la interpretación constitucional actual, ¿no?, muchos de estos académicos que siguen esta línea, ¿no?, pues nos muestran, ¿no?, muchas veces que se van, como se dice, ¿no?, construyendo normas a partir de distintos textos, ¿no?, de distintas disposiciones, lo cual igual también puede reafirmar, diríamos, teniendo el carácter subjetivo de la interpretación, ¿no?, porque al final uno va acomodando, ¿no?, los textos para que puedan justificar una norma, ¿no? Y a partir de esa norma yo justifico mi respuesta, ¿no?, evidentemente ante cualquier problema, ¿no? Y en ese aspecto, claro, se va viendo también, ¿no?, mucho de lo que se llaman también interpretaciones correctoras, ¿no?, sobre todo correctoras extensivas, ¿no?
también dice cuando se obtiene una norma expresa del ordenamiento jurídico, ¿no? Principios generales del derecho, etc. Y claro, porque también es verdad, ¿no?, que se habla, ¿no?, de estas normas, ¿no?, expresas, y también hay normas inexpresas, ¿no?, y que pueden entonces ser llevadas, como dije, a configurar, ¿no?, una norma, ¿no? Ahora, claro, en todo caso, ¿no?, cuando se ve aquí, como dije, lo que hace Guattini es describir, ¿no?, simplemente describe lo que es la actividad interpretativa en sus diferentes situaciones a partir de problemas, ¿no? Pero obviamente, ¿no?, cuando evaluamos esto, por ejemplo, bajo el otro esquema postpositivista o neoconstitucional, entonces ahí, ¿no?, Guattini podría de repente considerar que en estas construcciones de normas predomina el aspecto moral, ¿no?, porque de alguna forma, ¿no?, es la ideología o es la moral del intérprete, ¿no?, la que va a tratar de llegar hacia la norma que, digamos, pretende, ¿no?, y que sería obviamente compatible con su ideología o con su concepción moral, finalmente, ¿no? Claro, en el caso más bien de lo que hace la teoría interpretativa, pues como dije, simplemente se analiza, se describe, ¿no? Y evidentemente si ya se trata de hacer la interpretación en este tipo de situaciones de vacíos, ¿no?, de lagunas, en fin, ¿no?, entonces, claro, de alguna manera un autor digamos, no constitucionalista en el sentido contemporáneo simplemente no puede plantear, ¿no?, el alcanzar la norma a partir de un razonamiento lógico, ¿no?, es decir, asumiendo, ¿no?, que estamos simplemente entre enunciados, ¿no?, que pueden llegar a generar alguna conclusión a partir justamente de su, digamos, de su tratamiento lógico racional, ¿no? Es decir, finalmente nosotros tenemos proposiciones que pueden derivarse, ¿no?, unas de otras en un sentido lógico hasta arribar a una conclusión. Entonces es una actividad lógica, ¿no? No es una actividad ideológica, ¿no?, o no es una actividad moral, como parecería ser el caso de muchos de los que ahora interpretan las constituciones en la actualidad, ¿no? Bien, entonces esto es básicamente lo que podemos nosotros encontrar en principio como aspectos más resaltantes de este texto, ¿no?, que en todo caso, como decía, pues muestra en realidad lo que intenta hacer Guattini, ¿no?, en parte porque lógicamente él tiene, ¿no?, otros textos en donde se explaya, ¿no?, en, digamos, concepciones de interpretación, ¿no?, subjetiva, objetiva, intermedia, ¿no?, criterios interpretativos, ¿no? Básicamente hablamos de una interpretación declarativa literal o una interpretación correctora, ¿no?, extensiva o restrictiva, ¿no? Y claro, pero sin embargo también cuando se trabajan criterios de interpretación, igual uno se puede a veces enredar en el propio vocabulario, en el propio lenguaje, ¿no? O sea, lo cual igualmente, digamos, resalta el carácter subjetivo de la interpretación, dirá finalmente Guattini, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el caso del llamado criterio declarativo literal, ¿no?, justamente como conversamos también el día lunes, al decir declarativo literal, yo puedo estar pensando en dos cosas que pueden ser distintas, ¿no? Por un lado, lo literal puede referirse simplemente al aspecto lingüístico del enunciado, ¿no? Y en cuanto a lo declarativo, puede más bien referirse a las intenciones del autor, ¿no? Y en ese caso, pues, podemos entonces ya hablar, como dije, de cosas distintas, ciertamente, ¿no? Aun cuando en principio encajan están planteadas como si fuese una categoría, ¿no?, declarativo literal, ¿no?, frente a la otra categoría que es correctora, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, cuando se apelan a argumentos, como por el famoso argumento contrario, ¿no?, que también puede ser empleado tanto en el criterio literal como en el criterio corrector, ¿no? Entonces hay muchas ambigüedades, evidentemente, en ese tipo de criterios o clasificaciones, ¿no? Entonces, a la larga, como que también estos autores pueden decirnos que uno igualmente puede ir apelando, ¿no?, a sus, digamos, a los criterios que le sean más adecuados, ¿no?, en cuanto a lo que significa, pues, su labor, ¿no? De repente, si es un abogado, ¿no?, litigante, entonces evidentemente va a usar el criterio interpretativo que le sirva, ¿no?, a su cliente, ¿no? La otra parte igualmente usará otro criterio en otro sentido, ¿no? Entonces, como que a la larga es también una elección subjetiva, ¿no?, el criterio, porque
yo empleando un criterio puedo llegar a A o puedo llegar a B, ¿no? Según me convenga, ¿no? Y eso es una elección, ¿no? Es una cuestión de voluntad, ¿no? Van a decir estos autores, ¿no? Claro, como lo comentaba, me parece también el lunes, el fondo de todo este asunto es la idea que tienen estos realistas, ¿no? De considerar que la interpretación no puede ser un acto de conocimiento, ¿no? Sino, como decía, es un acto de decisión, ¿no? Si fuese un acto de conocimiento, entonces, claro, uno puede decir, bueno, hay un método para llegar a ese conocimiento y podemos de repente, ¿no? Derivar hacia cosas como la interpretación correcta, o cómo se tiene que interpretar adecuadamente la Constitución o cualquier texto, ¿no? Creo que podemos quedarnos aquí en cuanto a lo que significa algunos alcances, ¿no? De la teoría interpretativa, y podemos pasar hacia lo que significa ya esta otra pregunta que comentaba, que era la pregunta sobre cómo debemos interpretar, bajo el esquema, evidentemente, ¿no? De modelo axiológico de la Constitución como norma, ¿ok? Antes de eso, si tienen por favor alguna pregunta, comentario, algo que quisieran aclarar. No hay ninguna interrogante, entonces vamos avanzando por favor al PowerPoint de Dworkin. No. No. Ya, ese es. La interpretación del derecho, sí. Gracias. Bien, entonces vamos a avanzar ahora, decía, respecto a la pregunta que pretenden responder los autores que asumen el modelo axiológico de la Constitución como norma, ¿no? Y teníamos básicamente a Dworkin, que es, bueno, que fue porque ya falleció, un profesor norteamericano de filosofía del derecho, que justamente va a plantearnos, ¿no? una perspectiva interpretativa en este sentido, ¿no? Y donde ya se entiende que bajo su esquema habría, ¿no? Una interpretación correcta. Y entonces estamos en una perspectiva pues diametralmente opuesta, ¿no? A la anterior que hemos estado revisando, que es la teoría interpretativa de Wastil. Dworkin fue un teórico también político, y en el ámbito político pues se lo vincula con esto que se denomina el liberalismo igualitario, o una concepción de justicia liberal igualitaria, ¿no? Que surge de pronto en Norteamérica a raíz, ¿no? de trabajos como el de John Rawls en la década de los 70, ¿no? Y que empiezan pues también a cuestionar una serie de digamos, prácticas, por ejemplo, que se daban en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Considerando que había, ¿no? Siempre el interés por digamos, satisfacer el bienestar general o el bienestar público, ¿no? A través de distintas medidas que emanaban del gobierno, y que, sin embargo, estas decisiones podían implicar algún tipo de afectación a la justicia, entendiendo por justicia los derechos individuales, y entendiendo los derechos individuales como protecciones que pueden, digamos, gozar los grupos vulnerables, minoritarios, etc. O sea, desde un principio hay que tener claro que para el esquema de la justicia liberal igualitaria, ¿no? Los derechos son básicamente armas o poderes de las minorías. En ese sentido también Dworkin de alguna manera refleja este espíritu realista que siempre ha estado muy latente en América, en Norteamérica, ¿no? Vale decir, el vincular el derecho con el poder, ¿no? Entonces los derechos son poderes que tienen distintos sectores vulnerables para compensar su limitación frente a los poderes de facto, ¿no?
O sea, es decir, los poderes de las mayorías, por ejemplo. O en otros contextos, porque otros autores también siguen este esquema, Ferrayol, en fin, ¿no? Dicen, bueno, pueden ser también poderes mediáticos, poderes económicos, etcétera, ¿no? Pero la idea es que el poder, ¿no? Es una amenaza para los individuos y sobre todo para los individuos que están desprotegidos, ¿no? Porque los individuos, digamos, los ciudadanos que tienen recursos, de alguna manera no necesitan de los derechos, ¿no? Porque pueden satisfacer, digamos, sus necesidades por ellos mismos, ¿no? Pero quienes no tienen estos medios, entonces sí requieren de los derechos. Y entonces ahí viene también la función del juez, ¿no? Y de lo que vamos a llamar también un activismo judicial, que trabaja básicamente, ¿no? en favor de la justicia, es decir, en favor de los derechos y de las minorías para poder, como dije, compensar su desventaja frente a el resto de grupos, ¿no? Grupos de poder, etc. De arranque yo podría decir, bueno, esta ya es una lectura ideológica, ¿no? Porque de alguna manera también establece ciertos, digamos, tiene ciertas lecturas prejuiciosas, ¿no? Asumir, por ejemplo, que toda minoría por ser minoría es débil, ¿no? O por ser minoría es vulnerable, ¿no? Cuando ahora vimos también muchas minorías que tienen muchos recursos, etcétera, y inclusive tienen más ventaja que las mayorías en muchos casos, ¿no? Entonces, el pensar que por ser minoría ya eres débil, ¿no? Asume una postura dogmática, ideológica, porque evidentemente pueden haber minorías débiles, ciertamente, pero también pueden haber mayorías débiles, ¿no? Y entonces tenemos que evaluar, digamos, los casos concretos en su dimensión real, ¿no? No con tantos prejuicios o tantas preconcepciones, ¿no? Que a veces llegan a generar resultados, pues, de pronto no tan, digamos, adecuados, en fin. Ahora, en ese sentido, entonces, decía, la concepción de justicia liberal igualitaria es la que asume Dworkin, por lo menos en su caso, ¿no? Compete al espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Dworkin habla de interpretar el derecho, está hablando también de interpretar la Constitución, ¿no? Dentro de esta lógica o dentro de esta ideología que él asume que es la que corresponde a la Constitución, ¿no? Y en ese caso, pues se va derivando a lo que algunos teóricos también van denominando una suerte de constitución socialdemócrata, ¿no? Que es un poco la perspectiva que asumen los neoconstitucionalistas, ¿no? En principio. Una constitución socialdemócrata, pues evidentemente pone, ¿no? El acento en los derechos, ¿no? Y muchos de los rasgos del neoconstitucionalismo están planteados a partir de esta constitución socialdemócrata, ¿no? De hecho, pues, ¿no? el privilegio que se le otorgan a los derechos, por ejemplo, ¿no? Y de las minorías frente de pronto a otras normas constitucionales que pueden tener que ver más bien con la estructura del poder, ¿no? Con la organización, en fin, ¿no? Y justamente cuando uno compara esta constitución contemporánea con la constitución, pues no sé, del siglo pasado, o inclusive cuando se inicia el constitucionalismo moderno, ¿no? A partir del siglo XVIII, ¿no? En adelante, pues, ¿no? De ser un texto político en cuanto a lo que significa regular el poder, ¿no? Básicamente, en donde se toma, ¿no? digamos, por partido igual tanto el rol de las mayorías como las minorías, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de ustedes deben saber esto, cuando se planteó, inclusive en el caso norteamericano, ¿no? el esquema de checks and balance, ¿no? Justamente la idea es que o sea, la mayoría o la minoría, finalmente cada uno busca el poder, ¿no? Entonces por eso se le busca dar también un arma para que se defienda frente a la agresión del otro, ¿no? O sea, no asume que unos son buenos y los otros son malos, ¿no? Que unos quieren el poder y los otros no quieren el poder, sino que todos quieren el poder y por lo tanto la Constitución tiene que regular, ¿no? Estas ambiciones de cada grupo y de alguna manera neutralizando sus apetitos a partir de darles poderes, ¿no? Y bueno, y figuras pues como el impeachment y en fin, ¿no? La revisión judicial, etcétera, eran parte, ¿no? De esa estructura y organización del poder, ¿no? Entonces lo fundamental es eso, ¿no? Las relaciones entre mayorías y minorías y ver cómo pueden trabajar en conjunto para el bien de todos, ¿no? Pero bajo un esquema ideológico socialdemócrata, ¿no? Después de la Segunda Guerra, fundamentalmente, cambia, ¿no? Se cambia el esquema
y más bien, como ya observamos, esta visión prejuiciosa, es decir, bueno, hay unos que son malos y otros buenos, ¿no? Unos que quieren, no sé, pues, hacer el bien y son éticos, y los otros que son inmorales y que quieren agarrarse todo, en fin, ¿no? Entonces, esa distinción bueno y malo, esa visión maniquea, como que se aparta, ¿no?, de la lectura mucho más, digamos, de repente mucho más honesta, ¿no?, en cierto sentido, y menos ideologizada de lo que eran los, digamos, orígenes de la Constitución moderna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta lógica socialdemócrata, entonces sí puede tener sentido alguna de las frases que va a ir haciendo popular a Dworkin, ¿no?, como esta que asume que todo caso difícil va a tener solamente una única respuesta correcta, ¿no? O si lo planteamos en términos de interpretación, pues solamente puede haber una interpretación correcta, ¿no?, de la Constitución, y eso parte, ¿no?, de lo que también nuestro autor llama la lectura moral de la Constitución, ¿no? Ciertamente Dworkin da la impresión, ¿no?, que él está aparentemente apartándose de las visiones dogmáticas y cognoscitivas, ¿no?, que son las, digamos, las que siempre han tenido esa característica, y él utiliza términos como constructivismo, por ejemplo, para referirse a la interpretación, ¿no?, que podría más bien derivar hacia una idea de consenso, ¿no?, de acuerdo, en fin, ¿no? Inclusive también él identifica no al derecho como un objeto, sino al derecho como una práctica, ¿no?, como una práctica social. Y en ese aspecto, pues como que también podría decir, bueno, entonces al ser una práctica, obviamente se va haciendo, ¿no?, se va haciendo y va desarrollándose a medida que se va avanzando, ¿no? Cada juez o cada tribunal o cada corte, resolviendo un caso importante, va haciendo un aporte en esta gran obra que es, digamos, el derecho, ¿no?, en este caso el derecho norteamericano. Y no se trata, pues, que un tribunal al dar una sentencia cree un nuevo libro, ¿no?, sino que es un único libro, ¿no?, donde todos están trabajando, ¿no?, en favor de la construcción de este libro, ¿no? Ahora, esto aparentemente, como dije, parecería mostrar una suerte de epistemología constructivista, ¿no?, pero en realidad no es exactamente así, porque, digamos, como que Dworkin ya sabe a dónde quiere llegar, ¿no? La idea de un constructivismo es que uno va haciendo, ¿no?, a través del discurso, la práctica, ¿no?, el fin, ¿no? Pero en cambio Dworkin, como decía, ya tiene el fin establecido, ¿no?, que es una sociedad liberal igualitaria, ¿no?, de acuerdo a la concepción ideológica socialdemócrata, digamos, de la cual él compartía, me imagino, los aspectos centrales, ¿no? Y claro, entonces esto implica, ¿no?, finalmente que se derive a esto que comentamos, el activismo judicial, ¿no?, el asumir que nosotros, ¿no?, ya podemos de alguna manera tener claro cuál va a ser nuestra respuesta al caso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, y esto es bastante obvio, ¿no?, si entonces nosotros estamos discutiéndonos sobre algún tema de derechos de minorías, ¿no?, entonces la interpretación correcta va a ser siempre aquella que sea favorable, ¿no?, a las pretensiones de estas minorías, ¿no? Entendiendo entonces que si no es así, se está discriminando y ese no es el espíritu de la Constitución, ¿no? Y evidentemente entonces es una propuesta que, como dije, ya sabe el resultado antes de empezar el partido, digamos así, ¿no? Y esto no condice, pues, con la lógica de un enfoque constructivista, que más bien diría que recién, ¿no?, al final, cuando se genera un consenso, recién se sabe el resultado, ¿no?, pero no antes, ¿no? En cambio aquí ya podríamos estar previendo cuál va a ser ese resultado, ¿no? Ahora, voy a explicarles un poquito en qué consiste más o menos el desarrollo de la teoría interpretativa de Dworkin, ¿no?, que es una teoría neoconstitucional, ¿no?, del derecho, y que ustedes la pueden encontrar también, sobre todo, en un libro que se llama El Imperio de la Justicia, ¿no?, básicamente. Es en este trabajo donde se encuentra, ¿no?, la teoría interpretativa de Dworkin, sobre todo, aunque claro, ya habían ciertos indicios en sus trabajos iniciales, partiendo del conocidísimo Los derechos en serio, ¿no?, y hasta, bueno, llegar a El Imperio de la Justicia, ¿no? Otro libro que también puede ser recomendable es Una cuestión de principios, ¿no?, en donde se reúnen una serie de artículos justamente donde él muestra, ¿no?, esa vocación de interés por las minorías, ¿no? Estamos
hablando pues de preocupaciones no por temas como justamente la objeción de conciencia, las acciones afirmativas, ¿no? El derecho a la pornografía, entre otros temas que inquietaron, digamos, a Dworkin, ¿no? Durante su etapa académica, ¿no? Bueno, ahora evaluando ya, digamos, de forma más analítica, ¿no? Su propuesta, siguiendo también este esquema realista norteamericano, se trata pues de hablar de interpretación siempre respecto a un caso concreto. Y claro, esto lo hace también, digamos, atractivo, ¿no? Por lo menos la teoría de Dworkin resulta más atractiva que, no sé, pues Hart o Kelsen, ¿no? O por el propio Guastini, ¿no? Que de hecho para muchos estudiantes puede ser un poco complicado, aburrido, denso, ¿no? Esto como aparentemente es racionalidad práctica, no casos, en fin, no discusiones sobre temas polémicos, ¿no? En fin, entonces puede ser mucho más, como decía, más atractivo, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, ¿no? Una manera didáctica de plantear la temática interpretativa, dice, ¿no? Es establecer, ¿no? Una proposición acerca del derecho a partir de un caso concreto, ¿no? Y que al final, ¿no? Evidentemente va a buscar, ¿no? Determinar la veracidad o la falsedad de ese enunciado, ¿no? Por decirles un caso concreto, si lo pensamos en nuestro medio, ¿no? Si la Constitución no permite la unión de personas del mismo sexo, ¿ok? Ese es un enunciado que yo tengo que determinar si es verdadero o es falso, ¿no? Para poder hacer eso, entonces yo tengo que recurrir primero a todo el material jurídico disponible, ¿no? Que me permita, ¿no? Empezar a responder a esta interrogante, ¿no? Si es que este enunciado es B o F, o verdadero o falso, ¿no? Así, digamos, de sencillo, así de práctico, ¿no? Claro, aquí hay otro ejemplo que viene de España, ¿no? Dice, ¿no? En la década de los 90 se planteó, ¿no? La interrogante respecto a si es que el derecho español prohibía la esterilización de los incapaces que adolezcan de deficiencia psíquica, ¿no? O sea, si es que este enunciado, ¿no? Es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Entonces viene ya todo el planteamiento, ¿no? Dice, hay que empezar por ver, ¿no? Qué cosa dice la Constitución, qué dice el Código Penal, ¿no? Es decir, la etapa de la selección de los materiales jurídicos, ¿no? En primer lugar. Y esto implica, ¿no? De pronto hablar de desacuerdos empíricos. Ahora, justamente el desarrollo de estas ideas de Dworkin en principio están también orientadas a cuestionar en primer lugar las teorías positivistas, ¿no? Porque las teorías positivistas, ¿no? Según Dworkin, solamente se quedan en el primer nivel, ¿no? Es decir, en la parte semántica, ¿no? de los textos, ¿no? En el análisis de los textos. Y precisamente, ¿no? Dworkin se refería a las teorías positivistas como teorías semánticas del derecho, ¿no? Y él está entonces en este caso haciendo una crítica a las teorías semánticas del derecho. O sea, una teoría semántica entonces solamente se queda, dice él, a nivel superficial, ¿no? Es decir, a nivel de problemas de significado, ¿no? De convenciones, ¿no? De lenguaje, pero no llega hacia un nivel que es el que representa esto que va a llamar Dworkin los desacuerdos teóricos, ¿no? Es que como Dworkin es un no positivista, un neoconstitucionalista, entonces para ellos existe una vinculación necesaria y permanente entre el derecho y la moral. Así que en ese sentido, cuando se habla de desacuerdos teóricos, se está refiriendo justamente ya a un ámbito material o sustantivo, ¿no? Entonces que en el fondo, ¿no? Hay o subyace, ¿no? Distintas concepciones de justicia que se van a poder detectar ya en un segundo nivel de análisis, ¿no? Entonces ahí radicaría en principio la crítica a los positivistas que solamente decía se quedan en el plano semántico, ¿no? Y no reconocen este ámbito material o sustantivo, ¿no? Que sí lo hacen las teorías no positivistas porque para ellos, ¿no? La moral está vinculado, ¿no? Necesariamente con el derecho. En cambio, como recordarán ustedes, para el positivismo existe una separación necesaria y permanente entre el derecho y la moral, ¿no? Por lo tanto, el derecho solamente es el objeto en tanto construcción del lenguaje, ¿no?
o en cuanto, decíamos, bueno, de repente, ¿no? Intención, ¿no? Dirían algunos, del autor, ¿no? Por ejemplo, y ahí, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? En todo caso, pero aquí se llega a este segundo nivel, ¿no? Luego, evidentemente, cuando se llega a esa situación, ¿no? Entonces se va a poder, ¿no? Llegar a una resolución de esa controversia, de ese desacuerdo, ¿no? Lo cual implica que él va a encontrar, ¿no? Que existe una de esas teorías que va a ser digamos, la correcta, ¿no? Y que me va a permitir, evidentemente, llegar, ¿no? A responder en un sentido afirmativo o un sentido negativo al enunciado que yo me planteaba, ¿no? En nuestro caso, si tomamos este ejemplo, por decir, bueno, obviamente, ¿no? Habrán quienes identifiquen, ¿no? Concepciones liberales, concepciones más conservadoras, ¿no? En cuanto a lo que significa esta temática, ¿no? De la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Y entonces, claro, bajo ese reconocimiento, ¿no? de desavenencias o desacuerdos teóricos, entonces luego viene ya la respuesta, la conclusión, ¿no? Que evidentemente va a ser aquella teoría de justicia que pueda ser más adecuada con el sentido del derecho, es decir, con el sentido de la Constitución, ¿no? Por eso la famosa lectura moral de la Constitución, ¿no? Para poder reconocer cuál es el sentido. Y como les decía al inicio, si el sentido es, pues, establecer, ¿no? Una sociedad liberal, igualitaria, ¿no? Y que garanticen, pues, los derechos de las minorías, entonces obviamente, ¿no? Va a poder de repente llegarse a afirmar que sí es compatible con la Constitución, ¿no? Pero claro, ya la Constitución leyendo en sentido moral, ¿no? O sea, no con el texto, no solamente lo textual, sino que lo relevante va siendo más bien ese aspecto material, ¿no? Pero dentro de la Constitución de Justicia hay una que es evidentemente la racional, ¿no? Frente a otras concepciones que de pronto no van a, según esto, no van a encajar dentro del sentido de la Constitución. Hay una manera, por ejemplo, muy sencilla de entender esto, es a partir de este ejemplo, ¿no? Digamos, planteémonos el tema de los géneros, ¿no? En el ámbito cinematográfico, ¿no? Recuerdo una profesora que comentaba esto en una oportunidad. O sea, ella, por ejemplo, una vez fue a ver una película con unos colegas de la universidad, ¿no? La película, eso es en España, ¿no? Era una película basada en una novela de este escritor de aventura que es Pérez Reverte, ¿no? De acción, en fin, ¿no? Entonces, la película está basada en una novela de Pérez Reverte. Entonces, todos fueron al cine a ver la película y al final de la película, pues, todos terminaron defraudados, salvo esta profesora que nos contaba la anécdota, ¿no? ¿Qué pasó? Que en realidad todos esperaban ver una película de acción y de aventura, que es lo que corresponde al género de este novelista, Pérez Reverte, ¿no? Pero evidentemente parece que en este caso esta novela o esta película no tenían nada o muy poco de aventura y de acción, ¿no? Sin embargo, a la profesora que nos comentaba esto le gustó por una razón muy sencilla, porque era una película que retrataba de forma muy fiel un periodo histórico de España en particular, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, ¿no? Si se trata de una película del género de acción, evidentemente la película no califica, ¿no? Pero si fuese, por ejemplo, una película del género costumbrista, entonces ha sido una excelente película, ¿no? Así que, más o menos, esto funciona de esa manera. Otro ejemplo, ¿no? Si hablamos de un género de horror, ¿no? Entonces puedo citar, digamos, la película muy conocida, ¿no? El Exorcista, ¿no? Y digo, bueno, tengo acá El Exorcista, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, supongo que ahora incorporo dos películas nacionales de terror recientes, ¿no? Como Cementerio General o esta que está ahora, La Casa Matucita, ¿no? Entonces digo, ya, género terror, género horror, ¿no? Casa Matucita, ¿no? Cementerio General y El Exorcista. La pregunta es, ¿cuál de estas tres películas representa mejor el género de horror? La respuesta correcta, El Exorcista. Igual, cuando tengo un caso, digo, ¿cuál de estas tres respuestas posibles es la que representa mejor, ¿no? El sentido de la Constitución? Entonces, entre A, B y C hay una, ¿no? Que va a ser la que realmente, ¿no? Refleje esto. Y entonces esa es la interpretación correcta. O esa es, ¿no? La película que mejor, ¿no? Sintoniza, ¿no? Refleja
el género, porque el género tiene una serie de características, obviamente, ¿no? Que permiten, ¿no? que sea así, y uno va a ir al objeto concreto, ¿no? Para ver qué de esas características se encuentran en ese objeto concreto, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, acá hay algunas más, pero en esta hay pues infinidad, ¿no? Y por lo tanto es la mejor expresión de ese género, ¿no? Y así es un poco la lógica que subyace, ¿no? Al pensamiento de Dworkin. O sea, respecto a identificar estos desacuerdos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál puede ser de estas concepciones de justicia la que mejor, ¿no? pueda sintonizar con la constitución liberal contemporánea, ¿no? Pero como ya sabemos que esa constitución está entendida bajo los presupuestos socialdemócratas, entonces esta es la respuesta correcta, ¿no? Es decir, este resultado va a ser el que vamos a encontrar. Entonces uno puede, por ejemplo, vamos a pasar esto, después lo pueden ver, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto que me refiero al inicio se definen en los términos de Dworkin bajo estos tres términos: etapa preinterpretativa, etapa interpretativa y etapa postinterpretativa. La etapa preinterpretativa corresponde simplemente a las fuentes, ¿no? al material jurídico disponible para responder al interrogante, ¿no? Y como dije, esto queda en un plano semántico, ¿no? Un positivista para Dworkin solamente llega a una etapa preinterpretativa, es decir, para Dworkin no hace interpretación, ¿no? Porque la interpretación para Dworkin significa, ¿no? construir, ¿no? Y llegar a este resultado, ¿no? reconociendo esta dimensión material. O sea, la dimensión sustantiva, material, moral, si quieren, para ponerlo más claro, corresponde a este nivel interpretativo. Entonces, curioso, ¿no? O sea, para Dworkin no hay interpretación en el positivismo, ¿no? Porque solamente se queda en el plano lingüístico. Y en cambio, la interpretación del derecho implica, sobre todo en estos casos polémicos, ir hacia esta dimensión moral o material, ¿no? Y ahí está también la gran diferencia entre positivistas y no positivistas, ¿no? Uno dice el derecho no tiene que ver con la moral, Dworkin dice el derecho tiene que ver con la moral, sobre todo en este tipo de casos polémicos, ¿no? Como en el enunciado que planteamos, ¿no? O en el caso nuestro sobre la unión de personas del mismo sexo, ¿no? La etapa interpretativa reconoce desacuerdos teóricos. La etapa postinterpretativa resuelve el desacuerdo teórico bajo la lógica que estaba planteándoles, ¿no? Es decir, bajo la determinación de cuál es el objeto, ¿no? Es decir, cuál es la respuesta que mejor, ¿no? sintoniza, que mejor se armoniza con lo que llamamos, ¿no? el sentido y el propósito de la Constitución, ¿no? Pero como es un propósito moral, es decir, llegar a una sociedad igualitaria donde sobre todo las mayorías no abusen de las minorías y las minorías pueden estar siempre protegidas, ¿no? defendidas frente a la acción, ¿no? de la ley, del poder, porque la ley, claro, bajo este esquema siempre es una imposición de la mayoría, ¿no? Si la ley es imposición de la mayoría, entonces la ley puede ser amenaza para la minoría, ¿no? Entonces ahí viene un juez para defender a la minoría oponiéndose a la ley, ¿no? Señalando que viola principios constitucionales, ¿no? Y en fin, y llega a este resultado, ¿no? Aquí tenemos un poco el análisis, ¿no? La etapa preinterpretativa se identifica el objeto interpretado, ¿no? Y se trata de calificarlo como perteneciendo a un determinado género. Y esto se da a partir de el análisis de los distintos materiales jurídicos, ¿no? Reglas positivas, etc. Etapa interpretativa, ¿cuál es el sentido de la práctica? Esta viene dada por los principios y finalmente no se establecen estos llamados desacuerdos teóricos. Y la etapa postinterpretativa se trata de elegir una de las distintas teorías desarrolladas en la etapa anterior y que pugnan por ofrecer la mejor interpretación de los materiales jurídicos. Bajo esta lógica, entonces, pues, cualquiera de estos enunciados, el que está allí o el que había planteado, podría ser resuelto, ¿no? Aparentemente de una manera sencilla, ¿no? En función a que se plantea que bajo el esquema liberal, igualitario o socialdemócrata, ¿no? Siempre la justicia se antepone al bienestar, ¿no? Lo justo se antepone a lo bueno, los principios se anteponen a las reglas, ¿no? Y esto es más o menos lo que se puede
encontrar en el modelo de Dworkin, ¿no? Que no es gratuito que haya sido precisamente calificado como un exponente del constitucionalismo ideológico, ¿no? Porque el constitucionalismo también puede ser descrito como una teoría, puede ser descrito como una ideología o un método, ¿no? De conocimiento, de estudio del derecho, pero en el caso particular de Dworkin sí es un claro exponente, ¿no? de este, digamos, constitucionalismo ideológico que de alguna manera, ¿no? Identifica los principios o los derechos con la justicia, ¿no? Y por lo tanto pues la justicia tiene que ser una realidad. Como es realista, ¿no? También dice, bueno, la justicia tiene que ser algo aquí y ahora, no puede esperar. De ahí que eso también pueda derivar hacia otros autores que si bien suelen llamarse positivistas, pueden ser también incluidos dentro de esta visión constitucionalista ideológica, ¿no? Me refiero específicamente al caso de Luigi Ferrajoli, ¿no? Quien dice, entre otras cosas, pues que los derechos deben de ser realizados aquí y ahora, ¿no? Y de alguna manera pues busca, ¿no? Que como las constituciones incorporen reglas, ¿no? Que son mandatos definitivos, mandatos concretos, ¿no? A fin de que puedan realizarse aquí y ahora, ¿no? Y ya no asumir la idea de un principio como un mandato, ¿no? Que va concretándose, digamos, de manera paulatina, ¿no? En fin, ¿no? O esta idea, ¿no? Es decir, de derechos programáticos y ese tipo de cosas que ya no calzan, ¿no? Bajo esta lógica, ¿no? de inmediatez y de eficacia que precisamente podría encontrarse, ¿no? Curiosamente en reglas, ¿no? En reglas. Pero estas reglas se hacen bajo una visión ideológica, bajo una concepción, digamos, moral, ¿no? Que en el caso de este autor que mencionaba, Ferrajoli, es el fin, ¿no? Alcanzar lo que él llama la democracia social, ¿no? El medio son los derechos, el fin es la democracia social, ¿no? O sea, como dicen, el camino es liberal, pero la meta es democrática, ¿no? Democracia liberal, democracia, bajo un autor que también tiene sus raíces iniciales, ¿no? En, bueno, más perspectivas socialistas más que socialdemócratas, ¿no? Pero finalmente pueden ser convergentes también con los postulados socialdemócratas, ¿no? De alguna manera la socialdemocracia y el socialismo también tienen ahora una injerencia relevante, ¿no? En el constitucionalismo contemporáneo, ¿no? En el caso de América Latina también sería interesante en un momento trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Ya que existen modelos socialistas, ¿no? Bueno, o que tienen perspectivas de esa naturaleza en el caso de Venezuela, Bolivia, ¿no? Frente a perspectivas socialdemócratas como las de aquí, Colombia, etcétera, ¿no? Que es más o menos lo que uno observa en los últimos años, no simplemente a nivel de descripción, ¿no? de lo que es el constitucionalismo en los últimos años, ¿no? También influenciados, por cierto, por, ¿no? Digamos, corrientes, como dije, vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Particularmente. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí, para pasar al último punto antes de concluir con esta sesión? Sí. Una inquietud. Con esta teoría se dice, ¿no? Para interpretar una norma, que ver varias proposiciones, varias propuestas y tratar de escoger la mejor, la más adecuada, claro, sí. de acuerdo al criterio democrático. Pues aparentemente es una interpretación sencilla, pero ya llevado a los hechos es complicado. Primero porque tendríamos que ver quién es el que define cuál de las 2 o 3 o 4 propuestas es la correcta. Sabemos que para algunos esto es correcto y para otros no. O esto es injusto y esto no. Entonces, ¿cómo sabemos o quién define qué es lo correcto? Bueno, los jueces, el Tribunal Constitucional, los abogados. Ya, bueno, ahí está tocando usted un punto que también es importante, bueno, ya no hay mucho tiempo tampoco, pero es el tema respecto a quién interpreta, ¿no? Que también es otra pregunta legítima, ¿no? O sea, no solamente qué es interpretar, no cómo se debe interpretar, sino también quién interpreta y quién debe interpretar, porque ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, quiénes interpretan y uno puede, claro, cuando dicen quién interpreta, bueno, ahí tenemos los distintos modelos, ¿no? Bueno, interpretación auténtica, ¿no? Interpretación doctrinal, jurisprudencial. Entonces, ¿quién son varios, ¿no? Hasta la propia sociedad también, en cierto sentido. Y la otra pregunta es, ¿quién debe interpretar? Bueno, ahí está el tema de discusión que ahora, por ejemplo, tenemos en teoría constitucional, ¿no? Es decir, quienes objetan la revisión judicial, ¿no? Por ejemplo, quienes cuestionan, ¿no? Que sean solamente los jueces quienes deben tener la última palabra, ¿no? O pensando, ¿no? Bajo otra lógica que pueden ser los legisladores, ¿no? O,
como les comenté en otra oportunidad que se interviene aquí en un evento, ¿no? Que puedan ser no solamente los legisladores y los jueces, sino también la sociedad, ¿no? Dentro de lo que llaman una práctica constitucional deliberativa o discursiva, ¿no? Que ya sería una tercera propuesta, ¿no? Distinta a las tradicionales donde ha sido el legislador, ¿no? O en estos tiempos el juez constitucional el que tiene la última palabra sobre lo que dice, ¿no? La ley o lo que establece la ley, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en ese punto es así. Ahora, de acuerdo a lo que mencionaba también, de pronto, claro, podría tener sentido en parte lo que dice Guastini, ¿no? Que al final la interpretación es solamente una cosa subjetiva, ¿no? Y que a la larga uno puede determinar, ¿no? También esto, ¿no? A partir simplemente de su acción o su decisión, ¿no? Ahora, en todo caso, tampoco es que plantee una cosa irracional Guastini, porque finalmente al decir que la interpretación es una actividad lógica, ¿no? Discursiva, entonces también estamos hablando de racionalidad, ¿no? Porque los discursos son estructuras racionales, ¿no? La lógica tiene una racionalidad, ¿no? Entonces yo simplemente veo al derecho, yo veo la Constitución como un conjunto de enunciados lógicos, ¿no? Y que me pueden derivar a conclusiones lógicas, ¿no? A partir pues de su discusión. Por eso, y aunque es difícil y para mí también es complicado, la lógica siempre es importante, ¿no? En realidad, ¿no? Porque ayuda por un lado a afilar el juicio, ¿no? Evidentemente es un aporte en argumentación, la argumentación se da en todos los ámbitos, ciertamente. Y por último también, si uno sigue este esquema de los analíticos, entonces también puede ayudarnos a llegar a conclusiones, como dije, lógicas, ¿no? Y eso implica pues, también arribar a resultados justificados, ¿no? Racionalmente. Y sin que medie, por lo menos bajo este criterio en teoría, ¿no? Sin que medie pues algún prejuicio o alguna concepción ideológica o moral, ¿no? Entonces, tratar de apartarnos, ¿no? de nuestras convicciones morales o ideológicas para simplemente no ir al objeto en sí, ¿no? O a los objetos, ¿no? Cosa que, digamos, los positivistas contemporáneos cuestionan a los neoconstitucionalistas, ¿no? Porque asumen que ellos hacen una lectura ideológica del derecho, ¿no? O una lectura moral del derecho que, como lo comentaba también, si se trata de moral, pues la moral o bien es una moral crítica o bien es una moral positiva o social, pero en ambos casos resultan siendo también relativas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor, sobre el tema de Dworkin? Podemos pasar de pronto a la tercera. Bueno, para complementar todo esto y ya de una manera un poco más ligera, porque entiendo que este es un tema que se está trabajando ya de manera abundante, aunque también es cierto hay literatura muy, muy reciente y en fin, ¿no? Es la otra perspectiva asociada al neoconstitucionalismo, que es justamente la ponderación entre derechos, ¿no? Y claro, si hace un momento les decía, tenemos a una visión socialdemócrata expresada en Dworkin, ¿no? Que asume que siempre lo justo se antepone a lo bueno, es decir, la justicia se antepone al bienestar, o la justicia se antepone al interés, ¿no? En cambio, aquí aparentemente podríamos encontrarnos con una propuesta un poco más atractiva, ¿no? Aparentemente no dogmática, ¿no? Aparentemente más racional, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de considerar que las constituciones en realidad reflejan una serie de principios y de valores que pueden estar en colisión o en tensión, ¿no? Bajo una de las tesis del neoconstitucionalismo existe lo que se llama un pluralismo valorativo, ¿no? En la Constitución contemporánea. Y en ese sentido pues hay una serie de conceptos que tienen esta naturaleza, ¿no? Principialista y que son recogidos por la Constitución, ¿no? Y en ese sentido pues de hecho la Constitución no solamente habla de la justicia o puede referirse a la justicia no en términos de derechos individuales, sino también apela a ámbitos de bienestar, es decir, de interés público, de interés mayoritario. Y entonces en ese sentido se dice, bueno, ¿qué hacemos cuando encontramos casos, ¿no? O problemas en donde pueden entrar en tensión la justicia y el bienestar, ¿no? O la justicia y el interés, ¿no?
La justicia, que claro, como decía, de repente está ligado a los individuos, ¿no? Los derechos de los individuos, y el interés que tiene que ver más bien con el público, con las mayorías, ¿no? En general. Y entonces aquí aparentemente encontramos una solución, una salida a través justamente de lo que ofrece este teórico alemán que se llama Robert Alexy, que está vivo, ¿no? Bueno, igual sí también está vivo, y que justamente ha hecho muy conocida, ¿no? Esta práctica de la ponderación, ¿no? Del principio de proporcionalidad en el razonamiento constitucional, ¿no? Y el razonamiento jurídico en general, ¿no? Porque si se asume la tesis neoconstitucional de que el derecho sea constitucionalizado, entonces podría caber, ¿no? Hablar de esto en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no solamente en sede constitucional. Así que en realidad esto tiene en principio una cosa atractiva, ¿no? Ya no estamos ante la visión dogmática de Dworkin, ¿no? O ideológica, es decir, siempre la justicia se antepone al bienestar. Recuerdo que Dworkin en algún momento decía que solamente en el caso de una guerra nuclear, una guerra atómica en Estados Unidos, no podría pensarse en que el bienestar se anteponga a la justicia, ¿no? Pero si no se da ese caso concreto, nunca, ¿no? La justicia puede estar debajo del bienestar, ¿no? Y claro, cuando ocurrieron los atentados de 2001 y la política de Bush, obviamente Dworkin fue uno de los que se opuso tajantemente, ¿no? A las acciones del gobierno de Bush, ¿no? Con respecto a cómo debía enfrentarse este problema del terrorismo, ¿no? Dado que por más emergencia que se tratase, ¿no? Nunca se podría sacrificar la justicia en favor del bienestar, ¿de acuerdo? Bien, entonces bajo la lógica, bajo el esquema de Alexy, ¿no? Es posible, ¿no? Determinar también en el caso concreto, ¿no? Cuál, ¿no? Principio puede prevalecer, ¿no? Si es que puede prevalecer la justicia sobre el bienestar, o es que el bienestar puede prevalecer sobre la justicia, ¿no? Bajo una propuesta que no está exenta de abstracciones y de complejidades, ¿no? Bajo fórmulas de pesaje, en fin, ¿no? Donde se determina, en el caso concreto, ¿no? Cuál es el peso, ¿no? que puede otorgársele a un derecho frente a otro, ¿no? Y a partir de este pesaje, ¿no? Establecer cuál podría ser la respuesta, ¿no? En el caso concreto, ¿no? La respuesta que evidentemente calce, ¿no? Con el sentido plural de la Constitución, ¿no? En la medida que aquí, cuando se habla, ¿no? De esta casuística de colisiones de derechos o de principios, ¿no? Pues se establece que los principios no pueden ser subsumidos, sino tienen que ser ponderados, ¿no? Y que en este caso, ¿no? Evidentemente, al ser principios y estar vinculados con valores, no pueden ser excluidos, ¿no? Del ordenamiento, ¿no? En ese caso, pues, como dicen algunos autores, se plantea más bien una forma de, digamos, de una jerarquía móvil, ¿no? En el sentido que para un caso concreto puede ser que un derecho sea la regla, ¿no? Y el otro sea la excepción, y para otro caso distinto puede ser a la inversa, ¿no? El derecho que era excepción ahora se convierte en regla, ¿no? Y la regla ahora se convierte en excepción. Al decir regla y excepción, o al decir principios, ¿no? O derechos en colisión, también puedo decir, ¿no? Derechos que están ligados a la justicia, derechos que están ligados al bienestar, por ejemplo. Y claro, de acuerdo a esto uno puede, ¿no? También dicen los seguidores de Alexy, ¿no? Llegar no exactamente a la respuesta correcta o a la interpretación correcta, pero sí a la respuesta justificada, ¿no? Porque se asume que la estructura de ponderación es básicamente, ¿no? Una forma de llegar a proponer una respuesta justificada, ¿no? Racional, frente a un caso de tensión entre derechos, ¿no? Y bueno, claro, tenemos allí también casos sencillos y casos que pueden ser más complicados, ¿no? De hecho, muchos de los críticos, bueno, aquí está todo el desarrollo de las tesis de Alexy, ¿no? Esto ya lo deben conocer bien, ¿no? La estructura del principio de proporcionalidad, ¿no? Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que es, ¿no? La ley de ponderación, ¿no? Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción de una parte, mayor tiene que ser el grado de satisfacción de la otra, ¿no? En fin, ¿no? Pero a donde quería ver era, claro, que uno puede encontrar ejemplos
muy sencillos, ¿no? Y que de repente podrían llevar a algunos a pensar que en estos ejemplos tan sencillos no se necesita ni siquiera recurrir a la estructura de ponderación, ¿no? Por ejemplo, veamos esto, ¿no? Una mujer acude con su hija de 10 meses donde un médico, quien diagnostica que la menor está desnutrida, tiene neumonía y está deshidratada, por lo que le indica que interne inmediatamente en el hospital, que le interne ya que su vida corría peligro, ¿no? La mujer, que es miembro de la iglesia evangélica, consulta con su esposo y hace saber al médico que por su religión no se le permite internar a su hija, ¿no? Entonces, este sería el caso típico, ¿no? Que en realidad sería un caso fácil de empleo, ¿no? De la ponderación. Por un lado estamos hablando del derecho a la salud, ¿no? Y en el otro lado estamos hablando un derecho a la libertad de religión, ¿no? Entonces, claro, en el caso concreto se dice, bueno, ¿cuál es el derecho que se va a ver más afectado, ¿no? Entonces dirían, bueno, el derecho a la salud puede verse afectado de manera muy severa, ¿no? Si es que no se atiende inmediatamente dado el cuadro que tiene la menor, ¿no? Y en cambio, el tema de la libertad de religión no podría ser de repente considerado tan grave en esta situación, ¿no? Ya que, bueno, por un lado dirían, bueno, no es que se le está impidiendo el culto, ¿no? Finalmente también es una menor de edad, ¿no? Así que, en conclusión, ¿no? Dice, ¿no? Colisión entre libertad de culto y derecho a la salud. El tribunal decide que la afectación a la salud es grave, mientras que la restricción de la libertad de culto es leve, ¿no? Ya que no se le está impidiendo que practiquen su religión, ¿no? Ordenando de esta manera el rápido traslado de la menor al hospital. Ahora, decía que este es un caso sencillo porque evidentemente ya la cosa no funciona tanto así cuando, por ejemplo, viene una persona adulta, ¿no? De la misma iglesia, en fin, y estamos ante esa misma coyuntura, ¿no? Entonces, de repente ya para algunos no se le podría asignar un pesaje distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría alguien pensar, bueno, si es una persona adulta, ahora asignémosles también un daño severo a la libertad de religión y un daño severo a la salud, ¿no? En pocas palabras, un empate. Entonces, ¿qué hace o qué se hace cuando se llega a un empate frente al pesaje que se propone, ¿no? Entonces, de hecho, Alexis va a plantearnos también, ¿no? Cosas como que cuando hay empates, pues hay que fallar en favor de la libertad y la igualdad, ¿no? Y más adelante después agrega que, ¿no? Para desempatar se debe de ir hacia la respuesta, ¿no? Que mejor, digamos, sintonice con la democracia, ¿no? En este sentido, los empates parecerían recordarnos nuevamente a Dworkin, ¿no? Vale decir que el desempate siempre va a darse a partir, ¿no? De lo que implique la respuesta más favorable a las libertades de las minorías, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido como que parece también haber cierta convergencia ya con las posturas de Dworkin, y por ende también Alexis encaja, ¿no? Dentro de la categoría por lo menos de neoconstitucional, ¿no? Ahora, ciertamente vamos a poder ver que claro, que muchos críticos lo primero que van a decir es que la asignación del peso también es una cosa subjetiva, ¿no? Que depende también de nuestros propios valores, de nuestra propia moral, en fin, ¿no? Y que en ese aspecto pues se seguiría, ¿no? Planteando, dirían los críticos, la idea que la interpretación siempre es una cuestión subjetiva. Volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? En todo caso. De hecho, decía, puede, ¿no? De pronto encontrarse ciertas posibilidades para que el bienestar también pueda convertirse en ganador, si cabe, ¿no? Que no era el caso de Dworkin, ¿no? Y el bienestar significa interés público, orden público, etcétera, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? Y este límite precisamente está dado por estos que llamamos, pues, ¿no? el coto vedado, el espacio no discutible, ¿no? Es decir, no se puede ponderar, por ejemplo, contra la dignidad, porque la dignidad resulta siendo, ¿no? un ámbito no, que no puede restringirse, que no puede limitarse, ¿no? Que no puede negociarse, mejor dicho. Así que en el fondo, ¿no? Existe también estos ámbitos donde no entra la ponderación, donde no puede ponderarse, ¿no? Y aún inclusive que puedan pasar el test que se conoce, ¿no? Aún así tampoco podría llegarse, ¿no? a encontrar una respuesta que no califique, ¿no? Digamos, dentro de la defensa de estos valores, ¿no? De dignidad, de autonomía, de inviolabilidad de la persona, ¿no?
Con lo cual, pues evidentemente Alexis también comparte, ¿no?, esta visión socialdemócrata de la posguerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, en el sentido pues que no cabe, por ejemplo, causar dolor a otro ser humano, ¿no?, que sería una de las cosas típicas, ¿no?, del pensamiento liberal contemporáneo, ¿no? Entonces no se pueden hacer excepciones en ese punto, ¿no? O sea, la tortura no se puede tolerar, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Claro, ahí viene también un tema para la argumentación jurídica respecto a qué cosa califica como tortura, ¿no? Porque finalmente siempre uno va a tener que subsumir en el derecho, ¿no? O sea, tenemos siempre un caso universal, un caso general, y tenemos casos concretos, ¿no? Y ver si es que ese caso concreto encaja o no encaja dentro de ese caso general, ¿no? Entonces, y ese es otro tema, ¿no? Igual, pero sin embargo es también bueno mencionarlo. Finalmente, entonces, encontramos que puede haber cierta convergencia, ¿no?, entre esas tesis socialdemócratas y que, en fin, ¿no?, yo pienso, por lo menos lo que he estado trabajando en los últimos años, es que sí, pues a la larga yo creo que el tema ideológico es esencial o fundamental, ¿no?, en el campo constitucional, sobre todo, ¿no?, observando que efectivamente esto está muy presente y sobre todo tiene que ver con relación a la respuesta que se da, ¿no? Tanto es así que efectivamente hasta teóricos que están en esa misma línea reconocen, ¿no?, que defienden de repente un proyecto de constitución socialdemócrata, ¿no?, o en otros casos, ¿no?, perspectivas de socialistas más radicales, ¿no?, que apuntan hacia modelos socialistas, ¿no? Y creo que les comentaba en una oportunidad este autor argentino Roberto Garganella, no muy conocido, que está, digamos, en una línea más crítica de la socialdemocracia, ¿no?, pero que evidentemente parte, ¿no?, de una postura ideológica, ¿no?, como lo hacen también esos autores neoconstitucionales, ¿no? Lo mismo los neoconstitucionales podrían decir que los realistas, escépticos o positivistas igual también tienen concepciones ideológicas y que sus mismos valores afloran, ¿no?, al momento de plantear sus ideas, pero sin embargo en general podría, ¿no?, yo creo que sí marcarse esta diferencia, ¿no?, entre lo que es simplemente una mera tarea descriptiva de la práctica interpretativa, ¿no?, de lo que es ya esta otra opción que comentaba, que tiene que ver más con cómo debería interpretarse, ¿no?, cómo debería interpretarse el derecho, cómo debería interpretarse la Constitución, ¿no?, o cómo debería interpretarse la ley, ¿no? Y esas son inquietudes, pues, que evidentemente no vamos a encontrar respuestas en los teóricos como Tarello, ¿no?, Comanducci, Guastini, ¿no?, o no sé, pues Mármol, Ras, que son teóricos estos positivistas que también están simplemente abocados en la descripción y el análisis de la interpretación, y hasta ahí nomás se puede llegar, ¿no?, porque pasar la línea significa ya hacer moral o dogmática o ideología, ¿no?, y ya esa es otra historia, ¿no?, finalmente. Bueno, creo que hasta aquí tenemos ya suficiente en cuanto a, digamos, un refresco sobre las teorías que se dan ahora en este momento, ¿no? Ustedes pueden revisar los textos recientes y van a ver todo esto, ¿no?, ahí planteado. Entonces no sé si tienen preguntas, todavía tenemos unos pocos minutos, si hay alguna duda o comentario, ¿no?, en todo caso. Sí, ¿Cuál es, bueno, la relación de la ponderación con garantía de contenido esencial? Porque Bernal Pulido, tengo entendido, ha trabajado la ponderación en su tesis doctoral y bueno, él, digamos, se adhiere como que a la teoría relativa del contenido esencial, es decir, que el contenido esencial será identificado a partir del resultado de la ponderación, pero cabe también vincular la ponderación con una teoría absoluta. Entonces, ¿cómo se da esta relación? Y en el caso peruano, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, podemos identificar que se ha optado por una teoría absoluta, relativa o más bien mixta. A ver, si podrías tú de repente responder también en cuanto a lo que implica la teoría absoluta, ¿no? ¿Cómo la distingues de la relativa? Es decir, que bueno, a partir de la teoría de los círculos concéntricos, ¿no? Es decir, el contenido esencial es algo reductible y eso no está sujeto a la ponderación, pero en la parte del contenido no esencial, allí sí se admite la ponderación y más bien se va a entender que no se vulnera el contenido no esencial de un derecho en la medida que
la supuesta restricción o la intervención en el derecho supere la ponderación. ¿Y podrías pensar en algún caso concreto? A ver, podría ser el derecho a la pensión, ¿no? En la sentencia de Ricama Hernández se identificó, por ejemplo, cuál es el contenido constitucionalmente protegido, pero se dijo que se reconduce en mayor o menor medida al contenido esencial, ¿no? Siguiendo al profesor Manuel Medina Guerrero, ¿no? Entonces, claro, podremos identificar el contenido esencial, que ahí no cabe hacer la ponderación, y en las facultades que se identifican como parte del contenido no esencial, allí se tendría que ver si la intervención que se realiza a ese contenido no esencial supera la ponderación, ¿no? Otro ejemplo clásico es como el derecho a la propiedad también, que se ha identificado contenido esencial, no esencial, ¿no? Básicamente el contenido, en el contenido no esencial es donde se admite la intervención del legislador, ¿no? Claro. Normas que puedan intervenir, pero hay que evaluar si esas medidas superan la ponderación, y si la superan quiere decir que no se está vulnerando el contenido no esencial, pero para respecto al contenido esencial sí no aplica la ponderación. Eso en la teoría absoluta. En cambio la teoría relativa dice no hay que distinguir entre contenido esencial y no esencial, o sea, no hay que aplicar la teoría del círculo concéntrico, sino realizar la ponderación, y si vemos que la medida supera la ponderación, entonces estamos concluyendo que no se afectó el contenido esencial. Bueno, muy bien, en realidad has descrito, claro, dos perspectivas que de hecho podemos encontrar en la literatura y muchas otras más también. Claro, el asunto, por lo menos mi punto de vista, es que siguiendo también a algunos de los críticos de todo esto de la ponderación, García Amado, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto puede ser siempre una cosa, digamos, subjetiva, arbitraria, ¿no? Yo creo que en realidad puedes utilizar muchos conceptos, ¿no? Términos, clasificaciones. Es un poco lo que hace el trabajo académico, ¿no? Porque, claro, Bernal Pulido es discípulo de Alexis, pero evidentemente tiene que hacer algo también para distinguirse, ¿no? Porque si no sería una copia de Alexis, ¿no? Entonces, añade algunos, ¿no? Elementos que permitan, obviamente, ¿no? Hacer esa distinción, pero que a veces resultan siendo también como que, digamos, cosas que se hacen en el ámbito académico, ¿no? Para académicos, pero que de pronto, no, claro, uno lo puede utilizar también para justificar una sentencia, ¿no? Porque apelo, claro, a esta distinción que propone Bernal Pulido o este otro autor, y estoy tratando, ¿no? De, pues, como se dice, apoyar, ¿no? mi razonamiento y justificarlo, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero, de hecho, no sé, habría que, bueno, uno puede entrar a esas discusiones muy precisas, ¿no? Muy especializadas. En todo caso, que como dije, está más o menos restringido a especialistas y a personas, claro, que tienen un interés muy particular en este punto, pero de hecho siempre van a encontrar algún teórico que cuestione ese tipo de distinciones, ¿no? Porque finalmente la academia es un debate, ¿no? Entonces uno va a encontrar algún aspecto, ¿no? Que pueda ser criticado, ¿no? Y el otro evidentemente va a responder, en fin, ¿no? Artículos, ensayos, y más o menos se va en esa línea, lo cual tampoco es malo, porque por último, como dije, pueden contribuir a plantearnos mejor la realidad de ese objeto, ¿no? Y evidentemente uno ve que pueden ser bastante complejos, ¿no? En todo caso, ¿no? Ahora, como decía, en líneas generales, ¿no? Yo creo que en el fondo siempre cuando hablamos de ponderación vamos a terminar, ¿no? O bien en un ámbito de justicia o en un ámbito de bienestar, ¿no? Ahí se da la tensión, ¿no? Y verdad, ¿no? Como dije, habría que ver que hay casos donde sí puede ser justificada la primacía del bienestar sobre la justicia o viceversa, ¿no? Pero hay otros casos que de pronto resultan siendo tan complicados o difíciles que parece pues que solamente queda la discreción, ¿no? De hecho, ¿no? Los críticos, como mencioné el caso de García Amado, por ejemplo, un profesor español que tiene varias críticas sobre la ponderación, ¿no? Y debatido también con Bernal Pulido, etc., dice que al final, ¿no? Cuando un caso es tan fácil, de pronto ni siquiera requerimos la estructura de ponderación. Pero cuando es un caso complicado y difícil, pues en verdad es una cosa subjetiva, ¿no? Que uno puede, ¿no? Terminar en un lado o en el otro, y bueno, en fin, ¿no? Habría que ver, ¿no? En qué medida van dándose las cosas ya en el futuro, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Se ve que conoce bastante de estos autores, sobre todo este tema de ponderación que sí, como está bastante en boga, ¿no? Hay mucha literatura, siguen saliendo textos, ¿no? Sobre el particular.
pero como dije, hay que ver la cosa también de manera más global, ¿no? O sea, no solamente centrarnos en el modelo axiológico normativo, sino también ver que la Constitución puede implicar muchas más cosas, ¿no? Al margen de estos debates tan especializados, ¿no? Muy bien, bien, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Sí. Sí, respecto a la dimensión subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales, ¿cómo se relaciona la ponderación? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que se habla de vinculación negativa del legislador con los derechos fundamentales respecto a la dimensión subjetiva, ¿no? Y se habla más bien de una vinculación positiva del legislador con los derechos fundamentales respecto a la dimensión objetiva, ¿no? Que sobre esa base esa idea de que a través de las normas legislativas el legislador puede más bien no tanto intervenir en el contenido de un derecho, sino más bien hacer que este derecho se realice en la mayor medida posible. Entonces, esto recoge la idea de dimensión objetiva. Entonces, mi pregunta es si cuando se realiza la ponderación y relacionándola con el tema del contenido esencial, podríamos decir que cuando se dice que a través de la ponderación una norma ha pasado el test y que no vulnera el contenido esencial, ¿nos estamos refiriendo solamente en una óptica de la dimensión subjetiva o cabría también vincularla con la dimensión objetiva? Esa es mi duda. No, nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Sí. A ver, no sé, igual, si de pronto siempre lo podemos ver mejor a partir de ejemplos, ¿no? ¿En qué caso concreto estás pensando? A ver. Porque la teoría siempre hay que verla en el caso concreto. Ya, por ejemplo, no es lo mismo que el legislador de una norma en la que supuestamente tengo que pensar en una colisión de derechos o de principios, ¿ya? Que podría ser de una parte libertad de expresión con intimidad, ¿puede ser? Libertad de expresión con intimidad. Ya, claro. Entonces, puede ser que el legislador dé una norma sobre la base de proteger más la intimidad, pero que se pueda pensar que prima facie está interviniendo en el contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos decir, bueno, el legislador lo que quiere acá es proteger la intimidad, ¿no? Y allí, al querer protegerla más, hacer que se realice en una mayor medida posible, está cayendo en esta suerte de la dimensión objetiva de la intimidad, ¿no? Es decir, cumplir con hacer que este derecho se desarrolle en la mayor medida posible. ¿Ya? Pero al hacerlo está afectando al otro derecho, ¿no? Entonces, si realizamos, entonces allí por eso es importante y por eso viene mi duda sobre si se va a optar por la teoría absoluta o por la teoría relativa, ¿no? Porque si se opta por la teoría relativa, bueno, hemos realizado la ponderación y en la medida que no, entonces han pasado el test esta medida, se puede decir que no se ha afectado el contenido esencial, en este caso de la libertad de expresión. Por lo tanto, es una medida que en la óptica de la dimensión objetiva de la intimidad está buscando que este derecho se realice en la mayor medida posible, pero a la vez no está afectando, no está conculcando el derecho a la libertad de expresión. Ya, eso es desde la teoría relativa, pero desde la teoría absoluta el análisis es otro. Es primero decir, no, un momentito, ¿cuáles son las facultades que constituyen el núcleo irreductible de la libertad de expresión? Y por mucho que tú quieras desarrollar o hacer que el otro derecho, intimidad, se desarrolle en la mayor medida posible, tú no puedes afectar estas facultades que constituyen el núcleo irreductible o duro de la libertad de expresión. O sea que primero hay que ver que no se afecten esas facultades y una vez que ya se vio que no se afectaron, ahí realmente puedes hacer la ponderación para ver si es que en el contenido no esencial esta medida legislativa pasa el test y bueno, no está afectando el contenido esencial, no esencial. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, vemos que desde la óptica de la dimensión objetiva no hay problema, porque uno quiere hacer que el otro derecho se desarrolle, pero desde la óptica de la dimensión subjetiva sí, porque si no identificas o no distingues un contenido esencial del no esencial, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, el legislador por querer desarrollar este otro derecho, finalmente puede ser
que esté afectando a este otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula esta dimensión subjetiva y objetiva con la ponderación? Pero ¿por qué tendrían que intervenir en todo caso, una y otra? O sea, finalmente tú estableces, digamos, la estructura, ¿no? A partir de, como dijiste, de colisiones entre derechos y lo ves en el caso concreto, ¿no? Como decíamos, o sea, el caso concreto va a permitirnos, ¿no?, determinar cuál de los dos va a ser relevante. En todo caso, claro, me estás planteando una discusión, digamos, dogmática, ¿no? Pero digamos que, claro, ¿cuál es o sea, cómo que se manifiesta en concreto en lo que decía al final quien va a decidirlo? Y como dije, la estructura de ponderación simplemente es un medio de justificar una respuesta, ¿no? Que puede ser una u otra, ¿no? Yo en realidad soy bastante escéptico también respecto a esto, porque mi situación es más bien subjetiva, ¿no? En todo caso, y como decía, digamos que hay que ver que, bueno, el derecho es más complejo, ¿no? Y no solamente hay que centrarnos en discusiones sobre, bueno, que es importante, por cierto, ¿no? Digamos, la temática del desarrollo de la teoría constitucional, ¿no? A partir justamente de estos aportes, ¿no?, que tenemos de Alex y sus discípulos, en fin, ¿no? Pero hay que, bueno, de repente mis interrogantes van más en el sentido de decir, bueno, si es que debemos de responder a la pregunta de por qué cómo se debe interpretar, ¿no? Porque asumo que en tu caso pensarías que uno es mejor que otro. No, cuando... o sea, lo que yo pienso, bueno, es sí, claro, tu postura. Es que, o sea, o sea, para mí es importante, o al menos me ayuda a ordenarme, o sea, hablar desde la teoría relativa o desde la teoría absoluta. Porque si yo hablo desde la teoría relativa solamente, entonces diría, bueno, la ponderación se vincula solamente con la dimensión objetiva, ¿no?, de los derechos fundamentales. Pero si yo hablo desde una teoría absoluta, diría, no, más bien la dimensión subjetiva de los derechos, entendida como este contenido esencial, más bien es un límite a la ponderación. Es decir, primero se tendría que evaluar que se respeten las facultades de este contenido esencial para luego dar paso a la ponderación, que estaría solamente circunscrita a un contenido no esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier medida legislativa que intervenga en el contenido esencial va a ser inconstitucional. Pero si interviene en el contenido no esencial y en la medida que pase la ponderación, allí recién sería constitucional. Ya, pero digamos, un juez podría finalmente decir una cosa u otra a partir de su interpretación, ¿no? Al final, pues, eso, o sea, podría considerar que pase el límite o que no pase el límite. Ahora, se supone que también las leyes se ponderan, o sea, antes de generar una ley también vas a ponderar. Así que en ese sentido ya hay una ponderación previa en la propia ley. No se supone que en este caso se da esa situación, ¿no? Así que podría ser pero eso difícil. Pero eso digamos que sería más claro en la medida que hubiese un canal institucional. Por ejemplo, acá en el Perú no hay un control constitucional previo de las leyes. Claro, pero puede ser informal, ¿no? Podría ser informal en todo caso, en principio, ¿no? Pero de acuerdo, tienes razón. Doctor, permítame intervenir. Ya. Yo creo que siempre se nace de un caso concreto. Teorías existen, distintas abstracciones también en el derecho, y no nos vamos a poner de acuerdo. Y siempre en el debate, en este caso constitucionales o derechos fundamentales, específicamente que están tratando, un aporte que es que siempre antes de llegar a su principio existen pasos concretos que dan para justamente llegar a este análisis, esta definición, esta conclusión, como por ejemplo la verificación de diferenciación normativa, ¿no? Diferenciar si la norma existe o no existe. Lo otro, ver la igualdad o ver la gravedad o la intensidad que también está en el tribunal. Lo otro, el contrario sensum, ¿no?, para llegar justamente a la ponderación. Pero esto se da en un debate, por ejemplo, el derecho a la vida concebida, en el caso de la libertad de desarrollo y personalidad de la mujer gestante. Está en boga también esta discusión, tanto en Colombia creo ya lo han definido, y en otros países el aborto por violación sexual. Entonces, cuando llegamos a la ponderación, unos estarán de acuerdo, otros no. Entonces, yo creo que dentro del ámbito justo, o lo que podemos llamar en el derecho, lo vemos por diferentes vertientes o perfiles, como usted decía, que todo es manejado o todo es conducido por ideología. Entonces, no vamos a poner de acuerdo, sino que llegamos justamente a un debate ideológico, vamos
vamos a encontrarnos con diferentes posiciones, pero cuando usted definía en estos casos con libertad de culto, libertad de salud, se da justamente porque es la costumbre peruana, ¿no? O sea, la costumbre nacional del derecho, y no se va más allá de la democracia, porque irse más allá de lo que percibe el conjunto, la cultura de la población, del grupo social, situación dominante en el derecho, no vamos a encontrar justamente, como dice, estar de acuerdo. Entonces yo concluyo en esta parte de que para la próxima sería muy importante llegar a justamente estos debates, a hablar de las teorías, de las abstracciones de los derechos fundamentales, de los derechos de proporcionalidad, el principio de igualdad, que también juega mucho en este. Claro, aunque digamos, soy un poco escéptico respecto a los pesajes y la posibilidad de asignar el peso que corresponde, ¿no? Que puede ser también una cosa muy subjetiva. Bueno, pero en la línea de Bernal Pulido, ¿no? De los sí, no, obviamente, claro, de acuerdo, muy bien. Bueno, eso sería todo, gracias.